En este vídeo vamos a recorrer, con calma, cómo se implementa técnicamente un sistema experto moderno. La idea no es quedarnos solamente en la teoría de la ingeniería de conocimiento, ni tampoco pensar que alcanza con poner un modelo de lenguaje adelante y listo. Lo interesante está justamente en el medio, cómo convertimos conocimiento experto, reglas, documentos, criterios y consultas en una arquitectura que funcione, que se pueda auditar y que pueda explicar por qué responde lo que responde. Cuando hablamos de un sistema experto moderno, estamos hablando de una combinación de varias capas. Por un lado, aparece el conocimiento estructurado, que puede representarse en un grafo, por ejemplo con Neo4j, pronunciado Neo4j. Por otro lado, aparecen reglas explícitas, funciones de inferencia, recuperación documental con RAG, que vamos a leer simplemente como PRAG, y un LLM que ayuda a interpretar el lenguaje natural y a comunicar la respuesta. Pero el punto clave es que el LLM no debería ser quien decide por intuición. Su rol es coordinar, explicar y ayudar a interactuar con el sistema. Entonces, la pregunta central de esta presentación es, ¿cómo se pasa de una base de conocimiento y de un conjunto de criterios expertos a un servicio real, usable, trazable y mantenible? Para responder eso vamos a recorrer la arquitectura por partes, mirando qué responsabilidad tiene cada capa y qué problemas aparecen si mezclamos todo en una sola caja negra. Lo primero que conviene aclarar es que implementar un sistema experto moderno no es lo mismo que construir un chatbot. Esta diferencia parece obvia, pero en la práctica se confunde muchísimo, porque hoy muchas soluciones se presentan con una interfaz conversacional. Una persona escribe una pregunta, el sistema responde en lenguaje natural, y desde afuera puede parecer que todo es más o menos lo mismo. Pero internamente no lo es. Un chatbot genérico puede producir una respuesta fluida, bien redactada y hasta convincente. El problema es que esa respuesta no necesariamente está anclada en conocimiento verificable. Puede mezclar información correcta con inferencias débiles, puede completar huecos con suposiciones y puede sonar seguro incluso cuando no tiene evidencia suficiente. Para algunas tareas esto puede ser aceptable, pero para un sistema experto no alcanza. En un sistema experto, la respuesta tiene que poder justificarse. Si el sistema recomienda una acción, clasifica un caso, prioriza un riesgo o evalúa un perfil, necesitamos saber qué criterios aplicó, qué evidencia utilizó, qué reglas se activaron y cuáles fueron los límites de esa conclusión. No alcanza con que la respuesta suene bien. Tiene que ser reconstruible. Por eso, la implementación que estamos viendo separa la interfaz conversacional del razonamiento experto. El LLM puede interpretar la consulta del usuario, reformularla, pedir datos faltantes o explicar la salida de manera clara. Pero la decisión debe estar apoyada en reglas, consultas, datos estructurados y fuentes documentales. Dicho de otra forma, el LLM mejora la conversación, pero no reemplaza la ingeniería de conocimiento. Esta distinción es fundamental porque cambia completamente el diseño técnico. Si hacemos un chatbot, nos alcanza con un prompt y tal vez algunos documentos. Si hacemos un sistema experto, necesitamos una arquitectura con responsabilidades, trazabilidad, validaciones, evaluación y control. Una vez que tenemos clara esa diferencia, el paso siguiente es convertir el modelo conceptual en un sistema ejecutable. En la etapa de análisis podemos tener redes semánticas, frames, reglas, criterios de decisión, documentos de respaldo y preguntas expertas. Todo eso todavía está en un plano conceptual. Sirve para entender el dominio, pero no ejecuta nada por sí solo. Implementar significa traducir esos elementos a estructuras computables. Por ejemplo, una entidad importante del dominio puede transformarse en un nodo del grafo. Una relación conceptual puede convertirse en una relación explícita entre nodos. Un atributo o slot de un frame puede pasar a ser una propiedad. Un criterio experto puede transformarse en una regla, en una consulta cipher o en una función de evaluación. Y un documento puede procesarse en fragmentos, o chunks, con metadatos, para que después pueda recuperarse con RAG. La clave está en que cada traducción debe tener una intención operativa. No modelamos por modelar. Modelamos para poder preguntar algo, inferir algo, verificar algo o explicar algo. Si una relación nos sirve para consultar, justificar o controlar una decisión, tal vez no tenga que estar en el modelo ejecutable, o tal vez deba representarse de otra manera. Este paso exige tomar decisiones de diseño. Por ejemplo, decidir qué parte del conocimiento va al grafo, qué parte se expresa como regla, qué parte queda como documentación recuperable y qué parte se delega al LLM como explicación. La implementación madura no consiste en poner todo en todos lados, sino en ubicar cada tipo de conocimiento donde sea más útil y más controlable. También aparece una cuestión importante, la trazabilidad. Si una conclusión sale de una regla, necesitamos registrar qué regla fue. Si sale de una consulta al grafo, necesitamos saber qué nodos y relaciones participaron. Si se usó un documento, necesitamos guardar la fuente, el fragmento y el contexto.
Así, el sistema no solo responde, sino que deja una huella de razonamiento. Esta diapositiva resume una idea central: cada capa decide algo distinto. Y esto es muy importante porque evita que el sistema se vuelva una caja negra difícil de controlar. Cuando cada componente tiene una responsabilidad clara, podemos probarlo, reemplazarlo, mejorarlo y auditarlo con más facilidad. Neo4j, o Neo4j, se ocupa de estructurar conocimiento. Su función es representar entidades, relaciones, propiedades, dependencias y evidencias conectadas. No tiene que escribir una explicación bonita, tiene que permitir consultas precisas y trazables. Las reglas se ocupan de inferir decisiones según criterios explícitos. Una regla puede decir: si se cumplen ciertas condiciones, entonces se activa una recomendación, una alerta o una clasificación. Esta capa es importante porque conserva el conocimiento experto en una forma clara y evaluable. RAG aporta evidencia documental. Recupera fragmentos relevantes de documentos, pero no debería convertirse automáticamente en la autoridad final. Si un documento dice algo, eso puede ayudar a explicar o contextualizar, pero la decisión experta debe estar gobernada por criterios y reglas validadas. El LLM, por su parte, interpreta y explica. Puede ayudar a entender una consulta informal, convertirla en una intención, llamar herramientas y redactar una respuesta clara. Pero no debería inventar criterios ni decidir sin evidencia. FastAPI, pronunciado FastAPI, ofrece la capa de servicio. Define cómo otros sistemas o usuarios acceden a esta inteligencia. Y los logs registran lo que ocurrió, para poder revisar cada paso. La arquitectura confiable aparece cuando estas capas trabajan juntas, pero sin confundirse. Cada una aporta algo distinto al resultado final. Ahora miremos el flujo completo de una arquitectura de referencia. Imaginemos que un usuario hace una consulta. Esa consulta no debería ir directamente al modelo de lenguaje para que responda lo que se le ocurra. Primero pasa por una capa de entrada, donde se valida el formato, se controla si faltan datos y se determina qué tipo de tarea se está pidiendo. Después aparece el orquestador. El orquestador puede estar implementado con un framework como LangChain, pronunciado LangChain, o con una lógica propia. Su tarea es decidir qué herramientas se necesitan para resolver la consulta. Tal vez haya que consultar el grafo, recuperar documentos con RAG, ejecutar una regla experta, pedir aclaraciones al usuario o combinar varias acciones. El grafo de conocimiento devuelve relaciones, criterios y entidades relevantes. El componente RAG recupera fragmentos documentales con metadatos. Las reglas aplican condiciones y producen una decisión o una recomendación. Luego el LLM toma esos resultados, no como una invitación a improvisar, sino como material controlado para redactar una explicación. La respuesta final debería incluir, de manera explícita o implícita, que se concluyó, porque se concluyó, qué evidencia se usó, qué reglas participaron y qué límites tiene la respuesta. Además, todo el proceso debería quedar registrado en logs, la consulta recibida, las herramientas llamadas, los tiempos, las fuentes y los errores si los hubo. Esta arquitectura tiene una ventaja muy grande: permite evaluar cada parte. Si el problema está en la recuperación documental, ajustamos RAG. Si el problema está en una regla, revisamos el criterio experto. Si el problema está en la explicación, ajustamos el prompt o el formato de salida del LLM. No tenemos que tratar al sistema completo como una caja misteriosa. En esta parte nos concentramos en Neo4j, o Neo4j. La idea principal es que un grafo de conocimiento no sirve solo para hacer diagramas lindos. Sirve para transformar conocimiento experto en consultas. Es decir, permite que las relaciones del dominio puedan recorrerse, filtrarse, combinarse y auditarse. En un grafo de propiedades, las entidades se representan como nodos. Esos nodos pueden ser conceptos, casos, documentos, criterios, evidencias, perfiles, síntomas, requisitos o cualquier elemento relevante del dominio. Las relaciones conectan esos nodos y expresan significado. Un requisito se cumple por una evidencia, un caso pertenece a una categoría, una decisión se justifica por un criterio, un documento respalda una afirmación. Además, tanto nodos como relaciones pueden tener propiedades. Esto es clave porque permite guardar pesos, umbrales, fechas, fuentes, niveles de confianza o estados. Por ejemplo, una relación podría indicar que cierta evidencia respalda una conclusión con determinado peso. O un nodo de criterio podría tener un umbral mínimo para considerarse satisfecho. Con Cypher, el lenguaje de consulta de Neo4j, podemos convertir preguntas expertas en operaciones. Por ejemplo, ¿qué requisitos faltan para que este caso cumpla una condición? ¿Qué evidencias sostienen esta recomendación? ¿Qué criterios se activaron y cuáles quedaron por debajo del umbral? Estas consultas no son simples búsquedas, funcionan como pasos de razonamiento. La ventaja del grafo es que permite explicar.
Si una conclusión se obtiene recorriendo relaciones, podemos mostrar el camino. Podemos decir, esta recomendación se basa en estos criterios se apoyan en estas evidencias, y estas evidencias provienen de estas fuentes. Esa cadena es mucho más sólida que una respuesta generada sin estructura. Por eso, Neo4j ocupa un lugar importante en la implementación, convierte conocimiento conectado en conocimiento consultable. Ahora pasamos a frames y reglas. En la ingeniería de conocimiento clásica, un frame puede entenderse como una estructura que organiza información sobre un objeto, una situación o un concepto. Tiene slats, valores posibles, valores por defecto, restricciones y a veces procedimientos asociados. En la implementación moderna, esa idea sigue siendo útil, pero hay que convertirla en estructuras ejecutables. Un slat puede traducirse a una propiedad del grafo, a un campo de un modelo de datos o a una variable evaluada por una función. Una restricción puede transformarse en una validación. Un valor por defecto puede aparecer como una regla de completado controlado. Y una relación de herencia puede representarse como una relación explícita entre clases o tipos de nodos. Las reglas, por otro lado, suelen expresarse como condiciones del tipo si pasa esto, entonces hacer aquello. En implementación, una regla puede vivir como una función, como una consulta, como una expresión declarativa o como una tabla de decisión. Lo importante es que sea activable, verificable y registrable. Por ejemplo, si estamos evaluando perfiles para una tarea, una regla podría revisar si se cumplen determinados requisitos técnicos, si hay evidencia documental suficiente y si existen restricciones que bloquean la recomendación. Si la regla se activa, el sistema debe registrar qué condición se cumplió, qué datos usó y qué consecuencia produjo. Esto marca una diferencia con el uso libre de un LLM. Si le pedimos al LLM que evalúe directamente, podemos obtener una respuesta razonable, pero difícil de auditar. En cambio, si las reglas están implementadas como operaciones explícitas, el LLM puede explicar el resultado sin inventar el razonamiento. La idea es simple pero poderosa. Los frames organizan el conocimiento, las reglas lo hacen operativo, y los logs permiten reconstruir qué pasó. RAG, que leemos como RAG, significa recuperación aumentada por generación. En términos prácticos, combina búsqueda de información en documentos con generación de texto. El sistema toma una pregunta, busca fragmentos relevantes, o chunks, usando embeddings, y luego entrega esos fragmentos al LLM para que pueda responder con contexto. Esto es muy útil porque evita que el modelo dependa solamente de lo que aprendió durante su entrenamiento. En vez de responder desde una memoria general, puede apoyarse en documentos específicos del dominio, manuales, normativas, informes, CVS, protocolos, bases documentales o material institucional. Pero hay que tener cuidado con una confusión frecuente. RAG aporta evidencia, pero no debería ser la autoridad final del sistema experto. Que un fragmento recuperado diga algo no significa automáticamente que la decisión experta esté tomada. El fragmento puede estar incompleto, puede ser ambiguo, puede no aplicar al caso o puede necesitar combinarse con reglas y criterios. Por eso, en esta arquitectura, RAG sirve para contextualizar, citar y respaldar. La decisión se mantiene en el grafo, en las reglas y en los criterios definidos por expertos. El LLM usa los fragmentos recuperados para explicar mejor, pero no debería transformar cualquier texto recuperado en una conclusión final. También es importante diseñar bien el pipeline de RAG. Hay que decidir cómo se dividen los documentos, qué metadatos se guardan, qué modelo de embedding se usa, cómo se mide la similitud, cuántos fragmentos se recuperan y cómo se filtran por fuente, fecha o tipo de documento. Un buen sistema no solo recupera fragmentos parecidos. Recupera fragmentos útiles, citables y pertinentes para la pregunta. Y cuando no hay evidencia suficiente, debe decirlo. Esa capacidad de reconocer límites es parte de la confiabilidad. Llegamos ahora al rol del LLM. En esta arquitectura, el modelo de lenguaje no desaparece, al contrario, cumple una función muy valiosa. Pero su autonomía se diseña. No se lo deja decidir cualquier cosa, sino que se lo ubica como un orquestador controlado. El LLM puede clasificar la intención del usuario. Por ejemplo, puede distinguir si la persona está pidiendo una explicación, una evaluación, una comparación, una recomendación o una consulta sobre evidencias. También puede detectar datos faltantes y pedir aclaraciones. Además, puede llamar herramientas, una consulta Neo4j, una búsqueda RAG, una función de reglas o un servicio externo. Para que esto sea seguro, se usan límites explícitos. Un prompt de sistema define qué puede hacer el modelo y qué no puede hacer. Las tools o herramientas tienen nombres, parámetros y permisos definidos. Las salidas pueden obligarse a seguir un esquema JSON, para que el sistema no devuelva cualquier texto, sino campos controlados, conclusión, evidencias, reglas aplicadas, nivel de confianza y próximos pasos.
También hay que cuidar la seguridad. Ataques como prompt injection intentan manipular al modelo para que ignore instrucciones, revele información o use herramientas de manera indebida. Por eso, el orquestador debe validar entradas, limitar permisos y no confiar ciegamente en texto proveniente de usuarios o documentos. LangChain, pronunciado LangChain, puede ayudar a organizar cadenas, agentes y herramientas. Oyama puede servir para correr modelos localmente en ciertos escenarios. Pero ninguna herramienta resuelve por sí sola el diseño de responsabilidades. Lo importante es que el LLM no decida por intuición. Coordina, interpreta y comunica, pero la validez viene del conocimiento verificable. Cuando esta capa está bien diseñada, la experiencia para el usuario mejora mucho. La persona puede conversar con el sistema, pero por detrás hay consultas, reglas, evidencias y controles. Hasta acá hablamos de conocimiento, reglas, RAG y LLM. Pero para que todo eso pueda usarse de manera real, necesitamos una capa de servicio. Ahí entra FastAPI, que vamos a pronunciar FastAPI. FastAPI permite exponer la funcionalidad como endpoints, es decir, puntos de acceso que otros sistemas o interfaces pueden consumir. Esto es clave porque un prototipo en una notebook o en un script puede servir para experimentar, pero no alcanza para operar en un entorno real. Un servicio necesita contratos de entrada y salida. Necesita validar datos. Necesita documentar que espera recibir y que devuelve. Necesita manejar errores, permisos y registros. Con PyDantic se pueden definir modelos de datos. Por ejemplo, qué campos tiene una consulta, qué tipos se aceptan, qué valores son obligatorios y qué restricciones hay. Esto evita que el sistema empiece a razonar con datos mal formados o incompletos. Con OpenAPI, FastAPI documenta automáticamente los endpoints y los esquemas. Esto facilita que otras personas o sistemas sepan cómo integrarse. En vez de depender de explicaciones informales, el contrato queda visible y testeable. La capa de API también permite controlar autenticación y autorización. No todas las personas deberían poder ejecutar todas las herramientas. Algunas consultas pueden ser públicas, otras pueden requerir permisos, y otras pueden estar restringidas por sensibilidad de datos. Finalmente, FastAPI ayuda a convertir el razonamiento en un servicio evaluable. Cada solicitud puede generar logs, tiempos de ejecución, errores, trazas de herramientas y resultados. Así, el sistema no solo funciona, también puede monitorearse, probarse y mejorarse. Una parte fundamental de esta metodología es la evaluación. Y acá conviene ser muy claros, evaluar un sistema experto no es mirar si la respuesta está bien escrita. Una respuesta puede estar muy bien redactada y aún así ser incorrecta, incompleta o imposible de justificar. Lo que tenemos que evaluar es el razonamiento. Primero está la corrección experta. Eso significa comparar la salida del sistema con criterios validados por especialistas. Si el sistema recomienda algo, clasifica un caso o detecta un riesgo, necesitamos saber si esa decisión coincide con lo que el dominio considera correcto. Después está la trazabilidad. Tenemos que poder reconstruir qué pasó, qué reglas se activaron, qué consultas se hicieron, qué evidencias se recuperaron, qué documentos se citaron y qué parámetros se usaron. Si no podemos reconstruir el camino, la respuesta pierde valor experto. También hay que evaluar robustez. El sistema debe comportarse razonablemente ante datos incompletos, ambiguos o contradictorios. No siempre debería responder con seguridad. A veces la mejor respuesta es pedir información faltante o declarar que no hay evidencia suficiente. La seguridad es otro punto central. Hay que probar cómo responde ante entradas maliciosas, instrucciones escondidas en documentos o intentos de prompt injection. Un sistema experto moderno no puede dejar que un texto recuperado le ordene cambiar sus reglas internas. Además, se evalúa la recuperación documental. RAG tiene que traer evidencia pertinente, no simplemente fragmentos parecidos por palabras. Y la explicación final debe comunicar la conclusión, los motivos, los límites y los próximos pasos. En síntesis, evaluar es preguntarnos, ¿el sistema llegó a la respuesta correcta por el camino correcto, usando evidencia adecuada y dejando una traza revisable? Si la respuesta es no, todavía no tenemos un sistema experto confiable. Para cerrar, podemos resumir toda la presentación con esta idea: un sistema experto moderno es una arquitectura de responsabilidades. No es un único modelo que responde todo. No es un chatbot con documentos. No es solamente un grafo. Tampoco es solo una API. Es la combinación controlada de varios componentes, cada uno con una función específica. El conocimiento estructurado permite representar el dominio. Las reglas hacen explícitos los criterios expertos. RAG aporta evidencia documental y contexto. El LLM mejora la interacción, interpreta lenguaje natural y explica resultados. FastAPI convierte todo eso en un servicio accesible y documentado. Y los logs permiten auditar lo que ocurrió.
La confiabilidad aparece cuando la decisión no queda escondida dentro de una respuesta generada. Si el sistema dice algo, debería poder mostrar de dónde salió, con qué evidencia, bajo qué reglas y con qué límites. Esa es la diferencia entre una respuesta convincente y una respuesta experta. Entonces, al implementar este tipo de sistemas, la pregunta no debería ser solamente qué modelo usamos. La pregunta más importante es cómo distribuimos responsabilidades. ¿Qué decide el grafo? ¿Qué deciden las reglas? ¿Qué aportará? ¿Qué puede hacer el LLM? ¿Qué controla la API y que queda registrado para auditoría? Si logramos diseñar bien esa distribución, podemos construir sistemas que no solo conversan, sino que razonan de manera verificable, explican sus conclusiones y pueden ser evaluados. Y ese es el salto central de una solución basada en IA generativa hacia un sistema experto moderno, útil y confiable.